Hola, buenas tardes. Soy el profesor Jorge Ruiz de la Universidad de Oviedo y bueno, soy la persona que, digamos, va a seguir con el curso que llevamos conjuntamente el profesor Waldo Quirós y yo mismo, ¿no? Yo soy de la Universidad de Oviedo, del norte de España y bueno, soy, al igual que Waldo, también soy químico analítico. Y lo que pasa es que siempre me ha interesado la parte del desarrollo de las habilidades, digamos, transversales, ¿no? En cuanto a capacidad de pensamiento crítico, capacidad de argumentación, capacidad de debatir, capacidad, de convencer, de dialéctica, de persuadir. Entonces, desde hace ya pues un par de años tenemos este curso conjuntamente a través de la Cátedra Internacional, el profesor Waldo y yo. Y la verdad es que es un placer, la verdad es que es una asignatura que disfruto mucho de impartir y yo espero que también os la disfrutéis vosotros, ¿no? Entonces, la primera parte de la asignatura ya la habéis realizado con el profesor Quiroz y, y digamos yo la parte que me corresponde un poco sería más la parte de preparación, de la preparación del debate, ¿no? De la preparación de la argumentación y para el debate, la preparación de un poco la retórica, un poco del el cómo gestionar, cómo hablar en público, cómo tener esa capacidad, digamos, de convencer con la razón y luego también a la vez manejar la dialéctica, ¿no? Es aquella que es la capacidad de convencer en la que ya la razón no importa, pero lo único que importa es persuadir y convencer, ¿no? Entonces, vamos a ver los dos. Vamos a empezar un poco con la argumentación pura y dura, en la que, digamos, nuestro fin último va a ser la búsqueda de la razón. Y luego y acabaremos el tema con la parte más de persuasión en la que os daré consejos, ¿no? Digamos, persuadir y convencer, ser muy convincentes en un debate. O en una reunión de trabajo que podáis tener, porque eso al final es también muy importante y va a ser muy importante en vuestra carrera laboral, ¿no? Bueno, antes de nada también quería disculparme por no haber podido impartir la clase el martes pasado. La verdad es que no sé qué pasó. Normalmente se conecta, es Waldo el que inicia la sesión porque la plataforma de Zoom la tenéis vosotros y yo no la tengo en la universidad. Yo trabajamos con Teams y pensábamos que íbamos a poder conectarme yo con los códigos de Waldo desde aquí. En principio habíamos hecho una prueba y parecía que funcionaba, pero luego cuando me conecté únicamente se podían conectar dos alumnos, era una cosa muy rara, yo no podía oírlos, ellos no me podían oír a mí. Y entonces yo creo que la mejor solución, o bueno, hablándolo con Waldo, era que os mandara esta primera clase grabada. Le he mandado a Waldo también el PDF con las diapositivas para que la podáis seguir, así lo tenéis, digamos, eh, la presentación con mi voz y luego también las propias diapositivas por si queréis mirarla rápidamente y echar un vistazo e ir directamente a la parte que os interesa, ¿no? Entonces, bueno, pues voy ahora a compartir pantalla y vamos a ir al tema que nos ocupa, ¿no? Que sería el tema de, como os había dicho, vamos a empezar con una parte que es muy parecida, pero no es exactamente igual, porque ya nos hemos sincronizado a la parte que os ha dado Waldo, ¿no? En cuanto a que aquí vamos a hablar un poco de pensamiento crítico y toma de decisiones. Vamos a hablar que la principal herramienta para la toma de decisiones en el mundo actual es el debate, entonces hablaremos de las técnicas de debate, ¿no? Para que exista un debate y un debate sea
sea efectivo, tiene que haber dos opiniones que se contraponen y por lo tanto vamos a aprender a definir la controversia, a cómo se establece, cómo se puede, una vez que ya está establecida, ya tenemos el tema de debate establecido, también cómo se puede analizar esa controversia, la información que tiene a su alrededor, la exploración para poder preparar nosotros el debate, ¿no? Luego, una vez que tenemos esa información, vamos os voy a dar una serie de guías sobre cómo podéis presentar vuestros razonamientos, vuestra argumentación, ¿vale? Cómo podéis evaluar si vuestra argumentación es correcta o no es correcta, o si es sólida o no es sólida. Y luego ya vamos a tener clases donde ya serían más prácticas, donde una otra clase donde vamos a ver la oratoria y el discurso, es decir, os voy a dar, pues, digamos, indicaciones sobre cómo tenéis que preparar un discurso o una presentación que puede ser, cómo tenéis que estructurar vuestra información, cómo tenéis que llevar a cabo la oratoria también. Luego haremos una introducción a la dialéctica, que es lo que os había dicho, es el arte de convencer, en el que la razón ya no juega un papel importante, en la oratoria sí, en la dialéctica no tanto. Aquí ya nos vamos a preocupar únicamente de convencer e incluso os voy a dar, digamos, herramientas para poder desestabilizar al oponente en el debate. Es decir, aquí ahora ya en la dialéctica lo que nos importa es ganar el debate. ¿Vale? Entonces, que de cara a la audiencia, nuestra argumentación y la forma de llevar a cabo sea mucho más convincente que la del contrario, la del oponente. Por lo tanto, aquí ya no me voy a preocupar únicamente de la calidad de mi argumentación, sino también voy a intentar destruir la argumentación del contrario, ¿vale? Entonces aquí os vamos a dar trucos para desestabilizar también al oponente en un posible debate o en una reunión que podáis tener en vuestra vida posterior. Y luego también, pues hablaremos un poco de negociación, influencia e incluso si tenemos tiempo de cómo preparar reuniones, ¿no? Que son todo, pues, digamos, informaciones y trucos que os pueden ser muy útiles en vuestra vida laboral, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar ahora la clase con digamos, entrando un poco en lo que sería la toma de decisiones, ¿no? La toma de decisiones es evidentemente importantísima en vuestra vida, estáis continuamente tomando decisiones, ¿no? Y en teoría hay algunas que se toman de forma natural, pero las decisiones importantes, lo lógico y lo ideal sería que fueran decisiones reflexivas, ¿no? Y que realmente eh, hayamos pensado de una forma crítica antes de tomar esa decisión, ¿no? Entonces, esa toma de decisiones, evidentemente, tiene que ser, por lo tanto, reflexiva, tiene que ser razonada, tiene que ser efectiva, tiene que ser ética. Él tiene que ser ética, ya sabéis que bueno, puede o no puede serlo. Yo recomiendo que lo sea. Al final, eh, mm, las cosas con ética os van a permitir dormir mucho mejor, ¿vale? Y eso también es muy importante. Y luego, esta toma de decisiones tiene que hacerse con escepticismo. ¿Qué quiero decir con ello? Quiero decir que tenemos que dudar de todo. Es decir, cuando nos ponemos nuestro papel de pensador crítico, tenemos que aceptar cualquier tipo de idea que previamente no la habíamos aceptado, la tenemos que aceptar y la tenemos que analizar. Y si hay que rechazarla, se rechaza, y si hay que realmente aceptarla como nuestra, se acepta. Pero lo que no podemos ir es con prejuicios, es decir, no podemos aceptar lo que ya hemos aceptado porque lo hemos aceptado toda la vida y rechazar lo que hemos rechazado porque hemos rechazado toda la vida. No, ahora todo tiene que estar sometido a unos criterios reflexivos y críticos que nos permitan, digamos, desde un punto de vista escéptico y razonable, simplemente desde un punto de vista de la razón, de poder seleccionar cuáles son las, la- las ideas que son realmente buenas y las que no, ¿vale? Por lo tanto, si os fijáis aquí también un componente importante es saber seleccionar y gestionar la información. Vamos a tener muchísima información que vamos a tener que gestionar
y para poder, digamos, tomar nuestra decisión de esa forma reflexible y razonada, ¿no? Entonces, esto es, y aquí es donde juega o el papel tan importante el pensar de forma crítica, ¿no? Una buena toma de decisiones tiene que ser razonada y ética, ¿no? Y tiene que estar basada en nuestra capacidad de pensar críticamente. Esto es una cosa que realmente esta forma de pensar crítica es la que nos va a llevar a permitir, bueno, pues evaluar, analizar, finalmente razonar y con todo ello tomar una decisión que nos permitirá solucionar un problema o no, ¿no? Pero todo esto son las habilidades de un de un pensador crítico que es la que nos va a permitir hacer una toma de decisiones correcta, ¿no? Por lo tanto, un pensamiento, el pensador crítico es aquel que es capaz de juzgar, analizar y evaluar las suficientes, si hay razones suficientes, relevantes y aceptables para hacer o no hacer algo o dejarlo de hacer. Esto es eh, el critical thinking, que es una cosa que, bueno, que a nosotros desde un punto de vista, yo lo he hablado con Waldo, también poco tenéis este tipo de asignaturas allí, y es una cosa que me da mucha envidia del mundo sajón, porque es verdad que en el mundo sajón sí que desde pequeñitos a los chicos les enseñan a pensar de forma crítica, ¿no? A los niños se les enseña a pensar de forma crítica y a lo largo de toda su carrera educativa, la parte de pensamiento crítico y debate está siempre presente, ¿no? Y realmente es una característica que no entiendo por qué no se trabaja más en el mundo latino como el nuestro, ¿no? Que realmente el debate viene de nuestro mundo, viene de la época griega, pero realmente nosotros no, es verdad que no lo adoptamos, no enseñamos a la gente a pensar críticamente y a debatir si os fijáis, el debate y la discusión es una cosa que está a la orden del día, no solo en el trabajo, sino en tu vida privada, ¿no? Entonces, el tener herramientas para poder hacerlo de una forma mejor es una cosa que no entiendo por qué nuestros sistemas educativos no lo hacen, ¿no? Entonces, el, el pensamiento crítico o el pensador crítico es, como os había comentado antes, es el que nos va a permitir analizar, evaluar, ¿no? Argumentos y por lo tanto descomponer ese argumento en sus componentes individuales y calibrar la fuerza de cada uno de ellos, ¿no? Y aquí es importante ver la diferencia, es diferente entre pensamiento crítico y conocimiento, que no es lo mismo. ¿Vale? Aquí hay diferencias importantes porque eh, yo puedo tomar una decisión de una forma crítica sin ser un experto en un tema, ¿vale? Yo puedo simplemente formarme en ese tema medianamente, ver los pros, los contras, hacer una búsqueda razonable de la información que necesito y a partir de ahí yo, como pensador crítico, puedo evaluar los diferentes factores y tomar la decisión. Es decir, yo puedo ser, el pensador crítico no tiene por qué ser un experto en todos los temas, ¿vale? Y de hecho, muchas veces ocurre lo contrario. El que es un experto en un tema muchas veces no es capaz de tomar de pensar tan críticamente porque muchas veces estás un poco, como diría, influenciado por tu propio conocimiento, ¿no? Es todo ese escepticismo que os había comentado antes de tenemos que dudar de todo, incluso de lo que hemos aceptado durante toda la vida, pues eso es más complejo cuando eres muy experto, ¿no? Entonces, es verdad que tomar distancia de los temas para poder tomar una decisión de una forma crítica muchas veces es difícil cuando eres cuando eres un experto en el tema, ¿no? Entonces, realmente aquellas personas que han triunfado en la vida y, digamos en la vida desde un punto de vista laboral, empresarial, son gente que son capaces de tomar decisiones de una forma crítica, simplemente con un poco de información, son capaces de tomar la decisión correcta. Son auténticos pensadores críticos, ¿no? Entonces, yo creo que gente como Bill Gates, gente como el fundador de Apple. Aquí en España tenemos a Amancio Ortega, el fundador y dueño de Inditex, de Zara. Son gente que ha creado un imperio a base de la nada, a base de ir tomando decisiones correctas, ¿no? Y siempre se han caracterizado por tomar decisiones correctas. Ellos no son los mayores expertos en sus temas, pero son gente que ha sabido tomar la decisión correcta, ¿no? Y ir tomando decisiones correctas.
Entonces, por eso os digo que cuidado porque pensamiento crítico y conocimiento no es lo mismo. Igual que también tenemos que distinguir hechos de opiniones y más que nunca hoy en día con Internet, ¿no? O sea, estamos bombardeados por redes sociales, por Twitter, por Facebook, todo y en todo el tiempo nos están vomitando opiniones, todo el tiempo, opiniones y opiniones. Gente nos da su opinión. Y gente, esa opinión que antes no nos llegaban. ¿Me entiendes? Antes, pues las opiniones te llegaban a través del periódico, te llegaban a través de libros, y entonces, claro, eran opiniones contrastadas de gente que eran expertos en la materia y que entonces, bueno, pues podía su opinión podía ser más o menos correcta, pero era opinión que tenía un conocimiento, una reflexión detrás, ¿no? Hoy en día no, hoy en día no hacen más que llegarnos opiniones de gente que opina sobre todo sin ser un experto de nada. Y eso es muy peligroso, porque claro, muchas veces pues esas ideas nos entran en la cabeza y aunque tenemos que ser críticos para poder, digamos, desecharlas, ¿no? Y que yo no digo que esas ideas que vienen de este tipo de redes sociales no sean correctas, ¿eh? Lo que pasa es que el pensador crítico tiene que evaluarlas, no tiene que creérselas, ¿vale? Porque una opinión porque ha salido en Twitter no es un hecho, no es un hecho contrastado. ¿Vale? Entonces, ahí es donde tenemos que realmente nosotros ser capaces de pensar críticamente, hoy más que nunca. Hoy más que nunca, con todo el exceso de información que nos llega por todos los lados, es cuando más importante es el pensar de forma crítica y el evaluar y poder tomar nuestras decisiones en función de nuestro pensamiento, no en función de los pensamientos de los demás, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante. Igual que tenemos que, bueno, pero eso ya es más de toda la vida, ¿no? El ser capaces de distinguir razones fundamentales de creencias, lo que os había dicho antes también, ¿no? Cosas que nos han acompañado toda la vida, que son casi creencias que nosotros nunca hemos dudado y que al final, bueno, pues realmente que lo hayamos hecho toda la vida no quiere decir que sea correcto o no quiere decir que sea bueno o verdadero. ¿Vale? Un pensador crítico tiene que dudar, como os había dicho, tiene que ser escéptico y tiene que dudar absolutamente de todo, ¿no? Tenemos que tener capacidad para el pensamiento, el razonamiento deductivo y el inductivo. El deductivo, acordaos que es el que va de lo general a lo particular y es un pensamiento, el pensamiento deductivo o la argumentación deductiva que si está bien construida es inapelable, o sea, es correcta. ¿Vale? Entonces, si somos capaces de construir nuestra argumentación desde el punto de vista deductivo, con premisas correctas que están bien enlazadas, entonces nuestro razonamiento es inapelable. ¿Vale? Luego está el inductivo, que es el más general, porque es muy difícil hacer razonamientos deductivos. Entonces, el inductivo es el que va más o menos el que se genera a través de ejemplos, a través de casos particulares, ¿no? A través de casos particulares vamos a la generalidad, intentamos aplicar lo que ha pasado en otros casos particulares a nuestro caso, ¿no? Entonces, aquí este ya no es un razonamiento que es verdadero o falso, es un razonamiento bueno, digamos, puede ser más o menos correcto en el sentido de que se ajuste más o menos a nuestro caso. Entonces, el razonamiento inductivo es modulable, ¿no? O sea, aquí, digamos, el que se puede demuestre una cosa o no será por la cantidad de ejemplos que pongamos o cómo los ejemplos se adoptan a los nuestros, pero no es que como el deductivo, que si está bien es correcto, ¿vale? Directamente, inapelable. Luego, bueno, pues tenemos que el pensador crítico también tiene que ser capaz de, como os había dicho, de reunir e investigar información relevante y con ella ser capaces de extraer las conclusiones razonadas y validadas, ¿no? Frente a criterios relevantes, y esto es muy importante. Esto es muy importante. Muchas veces cuando nos ponemos a investigar sobre un tema, y antes de tomar para tomar una determinada decisión, lo ideal sería que estableciéramos los criterios que van a decidir esa decisión de antemano, ¿vale? Es decir, buscar de antemano y definir esos criterios y luego hacer la búsqueda. ¿Por qué? Porque si no, muchas veces la propia argumentación que nosotros estamos construyendo nos va a llevar a decir que es la correcta, ¿no? Entonces no vamos a poder evaluarla contra nada. Lo mejor es generar primero la matriz de evaluación que nos va a poder decidir si la argumentación es correcta o no es correcta, ¿vale? Antes de construirla, ¿no? Porque si no, luego el propio hecho de construirlo a ti te va a llevar a la idea de que lo estás haciendo bien. Pero en cambio, si nosotros hemos construido una forma de evaluarlo
correcta, aséptica, sin haber mirado nada todavía, simplemente haciendo unos criterios relevantes frente a estándares que aceptados, y luego ya construimos nuestra argumentación. Una vez que la construimos, la podemos llevar, la podemos contrastar contra esos criterios y podemos ver si realmente es correcta, no es correcta, cuánto de correcta es, ¿no? Entonces, ese establecimiento de criterios es importante que se haga de antemano, ¿no? Luego tenemos que tener la mente abierta. Todo, como os había dicho antes, todo tiene que ser considerado, ¿vale? Pero no tiene por qué ser aceptado, ¿vale? Y entonces tenemos que considerar tanto lo que antes habíamos considerado que no era correcto o que no era válido, y también tenemos que considerar lo que hemos aceptado toda la vida. Los dos, esos dos extremos tienen que ser considerados de cero otra vez y evaluados, ¿vale? Luego, un pensador crítico, además de todo este proceso de pensar, de analizar, de razonar, ¿no? Lo ideal es que tenga dotes de comunicación efectiva, ¿no? Yo tengo que tener esa capacidad de transmitir el mensaje de una forma correcta, ¿no? No solo el mensaje tiene que ser correcto, sino que yo tengo que transmitir ese mensaje correctamente. ¿Por qué? Porque si no, no llega a la audiencia. Y la mayoría de la argumentación en un debate es para convencer a la audiencia. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que desarrollar no es solo que nuestro pensamiento y nuestra argumentación sea sólida, sino que la podamos transmitir de una forma efectiva a la audiencia. Y por eso las dos últimas clases que vamos a tener, ¿vale? Luego, pues tenemos que identificar y no caer en el error de utilizar falacias de pensamiento y de lenguaje, ¿no? Tanto formales como informales, que ya lo sabéis porque os lo ha explicado Waldo, pues que es un razonamiento incorrecto que parece, que aparenta ser correcto, ¿no? Aquí, bueno, pues lo veis en el ejemplo, ¿no? Los pingüinos son blancos y negros, y algún show de TV, de televisión antiguo, también son blancos y negros, y por lo tanto los pingüinos son shows de TV antiguos, ¿no? De televisión antiguos. O sea, evidentemente las premisas son correctas. Los pingüinos son blancos y negros, y los shows de televisión antiguos son blancos y negros. Pero eso no quiere decir que un pingüino tenga que ser. O sea, quiero decir, ahí no hay una consecualidad entre una y otra. Por lo tanto, por eso se está diciendo que aquí lo que se llama es un sofisma. Esto es un razonamiento incorrecto, ¿no? Aunque parezca que por lo menos las premisas que estamos utilizando son correctas, ¿no? Pero bueno, no me voy a extender aquí porque el profesor Quirós ya ha hablado mucho sobre ello, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, saber argumentar bien, y para ello nos tenemos que, como os había dicho, adaptar a la audiencia, a las situaciones de comunicación, ¿no? Entonces, la argumentación que yo vaya a emplear en un debate concreto no solo se va a basar en las evidencias que yo vaya a utilizar para argumentar, en las premisas, sino también en las buenas razones. ¿Por qué en buenas razones? Buenas razones me refiero a justificaciones que son psicológicamente y suficientemente convincentes o persuasivas para una audiencia determinada. Es decir, yo puedo expresar una idea de una forma muy técnica si yo estoy en una audiencia científica, o de una forma mucho más divulgativa si estoy en una audiencia general. Y con esto no estoy diciendo nada incorrecto en un sitio o en otro, simplemente me estoy adaptando a la audiencia para hacer llegar mi mensaje. ¿Vale? Entonces nosotros tenemos que saber cuál es la audiencia y cuáles son muchas veces la argumentación que va a permitirnos transmitir nuestro mensaje de una forma más correcta. Muchas veces va a haber muchos argumentos que podamos utilizar, y tenemos que escoger cuáles son los argumentos que se adaptan mejor a la audiencia que estamos utilizando, ¿no? O con la que enfrente de la cual vamos a hablar, ¿no? Eso es muy importante, y difieren muchísimo de un sitio a otro, y difieren de una cultura a otra, ¿no? Aquí podéis ver por favor, sería muy interesante la importancia de adaptarse a la audiencia en el vídeo el enlace que tenéis aquí. Es un vídeo de un debate electoral en Estados Unidos, fijaos, del 88, hace ya 40, no 40, pero hace 30 y tantos años ya. Entonces, la cuestión es que era
o un senador, Dukakis, que se presentaba contra Bush, no el Bush que probablemente conozcáis, sino el Bush padre. ¿Vale? Entonces, digamos, fue un debate muy importante. Dukakis iba ganando, Dukakis era demócrata y iba ganando en las encuestas y tuvo un debate en televisión. Verlo, por favor, porque merece la pena, ¿no? Son solo 5 minutos. Y realmente se pone como ejemplo de cómo una buena argumentación eh, bien escogida, bien hecha, correcta, no se expresó de forma correcta delante de una audiencia determinada y por lo tanto al final le destruyó. ¿Vale? Dukakis, de hecho, hay mucha bibliografía al respecto de que perdió las elecciones debido debido a ese debate. En ese debate lo que ocurría es que Dukakis, como demócrata que era, pues se oponía a la pena de muerte, que ya sabéis que es algo que en Estados Unidos tiene mucho, es un tema que tiene mucha importancia. Y entonces, de una forma bastante desleal, ¿no? El moderador del debate le preguntó que qué haría si raptaran a su mujer, a Kitty Dukakis, si la raptaran y la mataran. Si en ese momento él cambiaría su forma de pensar con respecto a la pena de muerte, ¿no? Y él realmente sin temblar para nada, sin cambiarle la cara para nada, él dijo algo que desde un punto de vista argumental es perfectamente correcto, ¿no? Le dijo, sabes perfectamente que yo me he opuesto a la pena de muerte toda la vida y no voy a dejar de cambiar mi opinión porque esto afecte a mi mujer y por lo tanto yo seguiría con la idea de que la pena de muerte no es la solución, ¿no? Y luego empezó a hablar de la poca delincuencia que él había podido generar en el estado del que era gobernador y todo esto, ¿no? Pero lo dijo de una forma, el razonamiento en principio es correcto y de hecho es el correcto, ¿no? Si alguien cambia de forma de pensar porque le afecta o no a su entorno personal, realmente eso bastante malo desde un punto de vista, ¿no? Bueno, de cualquier punto de vista. Pero la cuestión es la frialdad con que lo transmitió. Entonces, claro, un debate televisivo es un debate que tú haces delante de millones de espectadores con un nivel cultural desde muy bajo hasta muy alto y entonces allí mucha gente lo que quería y lo que quiere cuando ve un debate televisivo es ver si la persona que está delante quiere que sea su presidente o no. Y esto no va a ser solo en función de lo bien que argumente o no, sino también es de la función que tiene esa persona de conectar con esa audiencia, ¿no? Sobre todo con la audiencia que tiene un nivel cultural a lo mejor más bajo o medio. ¿Por qué? Porque son los que le van a prestar a lo mejor menos atención a la argumentación lógica y más a digamos, a esa conectividad emocional, ¿no? Y ahí falló. Allí él falló porque él podía haber transmitido ese mismo mensaje, pero decirle, mira, al moderador, decir, tú me conoces toda la vida y a mí, aunque esto me destrozara, porque amo a mi mujer y es lo más importante de mi vida, pero sería un injusto que yo cambiara mi criterio por esto y por lo tanto, con todo el dolor de mi corazón, yo seguiría oponiéndome a la pena de muerte. Entonces, tú transmites el mismo mensaje íntegro, que era un mensaje íntegro, es decir, yo no cambio porque sea mi mujer, pero lo transmites con una emoción que permite conectar con la gente y permite decirle a la gente, esta persona es como yo, ¿no? Y entonces a ti te voy a votar. Y es eso, ¿eh? A este hombre le falló el no darse cuenta en frente de quién estaba, qué era la audiencia que tenía y cuál era su misión. Su misión era conectar con esa audiencia. Lo suyo era más una respuesta de debate académico que una respuesta de debate electoral. Y claro, eso al final, bueno, pues se paga, ¿no? Entonces, echarle un vistazo al vídeo, son solo 5 minutos, hay una persona que introduce, que lo explica, el cómo puede arruinar, ¿no? El exponer una argumentación al arruinar un debate entero.
¿Vale? Entonces, el pensador crítico, y en este caso, pues lo que tenía que haber sido Dukakis, es objetivo, él fue objetivo también, pero tiene que descubrir cuáles son los argumentos que aceptarán las personas que tienen el poder de tomar la decisión. Entonces, él tenía que haber adaptado su argumentación, ¿vale? No cambiarla, sino adaptarla y presentarla de una forma que conectara, ¿vale? Y eso es desarrollar y seleccionar las buenas razones que os estoy diciendo que conectan con la audiencia a la que tú quieres finalmente convencer, ¿eh? Y esto no es, yo aquí digo, aquí, ojo, no estamos entrando en tema de dialéctica, ¿eh? En el tema de yo quiero tener la razón de una forma u otra. Yo no digo que mentáis, solo digo que adaptéis vuestra argumentación a la audiencia. Escojáis los argumentos que tenéis que escoger y una vez que estén escogidos, que los presentáis de la forma que los tenéis que presentar para que se adapten mejor y conecten mejor con la audiencia. Porque al final vuestro objetivo es conectar con esa audiencia, ¿vale? Entonces, otras características que tiene que tener el pensador crítico, bueno, pues aquí os las resumo, es tener humildad intelectual. Con esto no quiere decir que seamos débiles o pusilámines, ¿no? No, aquí me refiero a que hay que reconocer que no somos expertos en todo y que hay determinados temas en los que no somos expertos. Y eso realmente en debates que yo he escuchado no es algo que le quite presencia o que le quite fuerza a alguien que en un determinado debate diga, bueno, pues yo aquí mi opinión es esta, pero reconozco que no soy un experto y debería a lo mejor mirarme mejor este tema o recurriría a expertos en el tema para que me ayudaran a tomar una decisión, ¿vale? ¿Por qué? Porque no es imposible ser un experto en todo. Por lo tanto, aquí muchas veces es mejor tener la humildad suficiente de reconocer que no eres experto en este tema y que por lo tanto lo dejas allí, ¿no? En cuanto a la entereza, pues aquí nos referimos un poquito a lo que os había dicho al principio de que hay que considerarlo todo. Todo tiene que ser considerado en el sentido de evaluado, ¿no? Tanto lo que hemos aceptado toda la vida como lo que hemos rechazado toda la vida. Hay que evaluarlo frente a los estándares, estos que os había dicho que tenemos que escoger antes, ¿vale? Y ver si son razonables o no son razonables las ideas. Y eso muchas veces es muy difícil porque estás yendo muchas veces, te das cuenta de que cosas que has hecho toda la vida o pensamientos que has tenido toda la vida no son del todo correctos o vistos desde un determinado punto de vista pueden ser incorrectos. Entonces es duro y por eso hay que tener la entereza para ser capaces de enfrentarte a eso, ¿no? O enfrentarte a aceptar cosas a las que tú por un principio has rechazado toda tu vida, ¿no? Luego tienes que ser empático en el sentido de ser capaz de ver las cosas desde el punto de vista del oponente. Y esto es muy importante porque nos permite argumentar mejor, ¿no? Nos permite entender mejor y esto también es importante en un debate, eh, que un oponente sea capaz de conectar con el otro oponente no es malo. En los debates muchas veces la gente se equivoca y tienen una actitud siempre, una actitud agresiva. Y esa actitud agresiva contra el contrincante muchas veces no es buena. Muchas veces tú tienes que ser, yo no digo que tengas que ser simpático o amable, pero sí que es verdad que puedes ponerte muchas veces en el lugar del contrario para tener un determinado punto de vista y para entender su punto de vista. Y decir, yo entiendo tu punto de vista, pero es que tú tienes que tener en cuenta que, y eso estás al fin enmendando la plana al otro, pero lo estás haciendo aceptando o comprendiendo su punto de vista. Y eso desde un punto de vista de audiencia suele ser positivo, ¿eh? Pero ya os digo, además, la empatía, el ser capaz de ver las cosas desde otro punto de vista, es muy bueno a la hora de preparar el debate porque tenéis que tener en cuenta que la preparación de un debate no solo exige eh, preparar tu argumentación, ¿vale? Sino que exige estar preparado para los ataques a tu argumentación que va a ser el contrario, ¿vale? Y es relativamente fácil saber qué es lo que va a hacer el contrario cuando tú eres capaz de ponerse desde su punto de vista en su lugar. Si eres capaz de ponerte en su lugar, diría, pues yo me atacaría por aquí, por aquí, por aquí. Entonces, eso nos va a permitir entenderle a él, que eso está bien, como os había dicho antes, pero también nos va a permitir
establecer mucho mejor nuestra defensa, es decir, defender mejor nuestra argumentación contra esos posibles ataques que vemos claramente cuando nos hemos puesto en su lugar, ¿no? Luego, bueno, pues la cuestión de integridad, honestidad, es importante que seamos capaces de que seamos honestos, ¿no? Que muchas veces somos muy exigentes con los razonamientos de los demás y muy poco exigentes con los nuestros, ¿no? Entonces, al rigor que le estamos exigiendo digamos, a los demás, lo tenemos que exigir también a nuestra argumentación. Y además eso es bueno, es decir, eh, tenemos que ser lo suficientemente honestos con nosotros mismos para saber qué argumentación nuestra es floja. Si tenemos una parte de nuestra argumentación que es floja y la reconocemos, nos va a permitir prepararla mejor. O al menos preparar la defensa contra los ataques que presumiblemente va a recibir porque sabemos que es más floja, ¿vale? Por lo tanto, el ser honesto contigo mismo también te va a ayudar a preparar tu argumentación mejor porque te va, te va, te va a demostrar claramente o te va a servir para que tú más fácilmente te des cuenta de tus puntos débiles, ¿no? Autonomía, aquí me refiero con ser capaz de llevar un razonamiento, como os había dicho antes, de una forma desde ti mismo, ¿no? Tú ser capaz de descomponer la argumentación y poder en sus partes aceptarlas o no aceptarlas y construir tu argumentación de una forma autónoma, ¿no? Aceptar únicamente la razón como hecho. Luego, perseverancia en el sentido de que exige mucho trabajo, ¿eh? La preparación de un debate y la preparación de una argumentación es complicada. Y si además queremos exponerla de una forma clara, adaptada a la audiencia, es mucho más complicada. Esto no es fácil. Y eso te lo dice todo el mundo. La preparación de la argumentación es muy complicada. Analizar, establecer la controversia, analizarla, construir la argumentación en función de tus puntos de vista, cómo tienes que exponerla luego para que sea convincente, para rodearla de esas buenas razones que son las que se adaptan a la audiencia, eso exige trabajo. ¿Vale? Y por lo tanto, la perseverancia es fundamental. Luego, confianza en la razón, aquí me refiero es casi una cuestión más filosófica, ¿no? El entender que la razón siempre es mejor, tanto desde el punto de vista del individuo como de la sociedad. Si nosotros tomamos las decisiones en funciones de razones justificadas, vamos a ser mejores individuos y vamos a ser mejor sociedad. Entonces, es verdad que tenemos que tener en cuenta que es muy importante el que la razón guíe nuestro camino, ¿no? Y si os fijáis, esto es lo que ha hecho toda la vida, han hecho toda la vida los tiranos, es decir, los dictadores y los tiranos a lo que les interesa es que que el pueblo sea ignorante. Un pueblo ignorante no es capaz de darse cuenta de los engaños, va a seguir tus directrices sin pensar sobre ellas. Entonces es mucho más fácil liderar a un pueblo de ignorantes que no se llevan por la razón a un pueblo que está guiado por la razón, ¿no? Entonces, la razón es lo que realmente, parece, te ha sacado un eslogan, pero es verdad, es lo que nos va a hacer libres, ¿no? Los libres es cuando tú eres capaz de pensar por ti mismo y de tomar tus decisiones. Eso es realmente lo que es la libertad. Y luego imparcialidad, en el sentido de que nosotros tenemos que tomar las decisiones sin tener en consideración que esa decisión puede afectar a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros temas personales, ¿no? La razón es la razón y eso tiene que ser aséptico, ¿no? O sea, tenemos que desprendernos, como os había dicho, tomar distancia y de esa manera podremos tomar las razones o tomar decisiones de una forma imparcial, ¿no? Luego, bueno, pues como os había dicho, la, la mejor manera, una vez que hemos pensado de una forma crítica, una vez que queremos llegar a realmente saber cuál es, dentro de una determinada controversia, cuál es dos afirmaciones A o B, cuál es la correcta, lo mejor son técnicas, ¿no? Para las tomas de decisiones y la mejor de todas es el debate. Debate es la forma de toma de decisiones que realmente que
que se lleva en todo el mundo democrático, ¿no? Tanto en los tres tipos de mundos, en el mundo, en el poder ejecutivo, en el poder legislativo, en el poder judicial, en todos estos donde realmente se toman a cabo todas las decisiones importantes de la sociedad, esa toma de decisiones se llevan a cabo a través de debate. Por eso es tan importante que lo sepamos preparar de una forma correcta, ¿no? En cuanto al debate, pues, bueno, pues como veis aquí os lo vamos a definir, pero bueno, que realmente todos sabemos lo que es, ¿no? Es el proceso de investigar y alegar, ¿no? Como manera de llegar a una conclusión, a un juicio razonado sobre una proposición determinada. Es decir, yo quiero tomar una decisión de algo o pido a dos personas que cada uno defiendan su postura, que debatan entre ellos y yo como audiencia voy a poder tomar una decisión. ¿Por qué? Porque estoy viendo las dos caras de la moneda. Voy a ver cuál es la que más me convence, ¿no? Es la forma de verlo todo, de tener las dos visiones de la forma más rápida y más clara posible. Y evidentemente para que exista un debate tienen que existir argumentación a favor y en contra, ¿no? De la proposición que se hace. Entonces esto es importante y es un requisito. Muchas veces los debates no funcionan porque la controversia no está bien establecida, ¿vale? Entonces, para que realmente el debate permita profundizar sobre un tema, debemos estar enfrentando dos posturas completamente opuestas, ¿no? Bueno, pues tanto los individuos sobre sí mismos, acordados de Platón, como los grupos son los que podemos utilizar el debate para tomar las decisiones, ¿no? En cuanto a las claves para la argumentación en el debate, pues aquí lo veis, ¿no? Es muy importante, por ejemplo, el trabajo, como os había dicho antes, la perseverancia. Hay que prepararse bien. ¿Vale? Es muy importante prepararse bien. Si no te preparas bien, es muy difícil que vayas a ganar en un debate. O una reunión importante que tengas donde se va a debatir sobre algo, ¿no? Sobre cosas que están relativas a su trabajo. Si no se preparan bien, es muy complicado. Se ve perfectamente quién ha preparado algo y quién no lo ha preparado, ¿vale? Y acordaos que el objetivo es convencer, ¿vale? Por lo tanto, hay que adaptarse a las peculiaridades de cada campo, de cada tipo de debate. Eso es lo de estar relacionado con las buenas razones que os había comentado antes, ¿vale? Hay que elegir, hay que tener muy claro cuál es la audiencia que va a juzgar el debate en el que participamos, ¿vale? Y por lo tanto, cuál es la argumentación y cómo tenemos que preparar esa argumentación para conectar con esa audiencia. Es muy importante, también como veis aquí, la sencillez, ¿no? No se argumenta mejor por repetir continuamente lo mismo, ni ser muy técnico en nuestras explicaciones. No, la amplitud excesiva de un discurso tiene dos inconvenientes. El primero, que aburres, ¿no? O sea, llega un momento en el que la gente tiene una determinada capacidad de escucha y si tú eres demasiado, tu explicación es demasiado amplia, lo que haces es difuminar lo importante y aburrir. Y luego, por otro lado, también tiene otro problema muy grave, y es que cuanto más tiempo hablas y cuanto más tiempo se habla sobre algo, más posibilidad tienes de que cometas un error o al menos de que digas algo que puede ser interpretado de dos maneras diferentes. En el momento en el que tú en un determinado debate cometes un error o dices algo que puede ser interpretado mal, el oponente va a atacarte y va a demostrar delante de la audiencia que te has equivocado. O que vas a tener que justificarte explicando lo que has dicho porque te podía malinterpretar. Eso delante de la audiencia te da muchísimo, es muy difícil de remontar. Por lo tanto, ¿cómo podemos reducir los errores? Que nuestras intervenciones sean cortas y precisas, bien preparadas, ¿vale? Nada de divagar. Luego, tener una escucha activa, precisamente, por ejemplo, para cosas como la que os acabo de decir. Si yo estoy escuchando activamente a mi oponente, entonces yo puedo darme cuenta de si ha cometido un error, puedo darme cuenta si dice algo que se puede malinterpretar y también puedo darme cuenta de que si dice algo a lo que yo me puedo agarrar en el sentido de conectar con él. Es decir, no, si yo en esto estoy de acuerdo, pero lo que no estoy de acuerdo es en esto y en esto. Esta postura de haber escuchado activamente, de haber vinculado tu discurso con el anterior del oponente, es muy importante. Hoy en día, no sé si os fijáis, no sé si ocurrirá en Chile, que además vosotros estáis ahora tenéis muchos debates porque estáis que sí con las elecciones hace poco, luego habéis tenido
la aprobación de la nueva Constitución. O sea, que me imagino que estaréis viendo debates de estos continuamente y hay muchas veces que veis que los oponentes parece que no están en un debate, simplemente uno habla detrás del otro. Y realmente da igual lo que ha dicho el anterior. Yo directamente me pongo y suelto mi tema preparado independientemente de lo que ha dicho el anterior. Es fundamental que tú sepas integrar tu razonamiento con el razonamiento del contrario, ¿vale? Y hacerlo más fuerte y además atacar el razonamiento del contrario. Acordaos que en un debate no solo gano porque mi argumentación sea mejor, sino porque mi argumentación sea mejor que la del contrario. ¿Vale? Y entonces, si yo demuestro que la argumentación del contrario no es correcta, pues entonces mis posibilidades de ganar el debate aumentan muchísimo. ¿Vale? Luego tengo que tener una actitud abierta, ¿no? Esto, como os había dicho antes, esta gente que es tan negativa, que dice que no a nada, que está todo el tiempo enfadado, que parece que no es capaz de conceder mínimamente ni una mísera, capaz de reconocer alguna idea buena del adversario, es ridículo, ¿no? O sea, todo el mundo tiene alguna idea que es correcta y realmente eh, eh, negarse a eso es ridículo y además es poco práctico porque la gente se da cuenta y entonces al final pues pierdes credibilidad porque si no eres capaz de reconocer un mínimo mérito, pues entonces a lo mejor es que estás digamos, equivocado en general, ¿no? Y entonces eso la audiencia lo ve y lo penaliza. Luego, bueno, pues tenemos que ser capaz de adaptarnos nuestras vías argumentales. Si la argumentación del contrario nos está tapando dos o tres vías argumentales muy fuertes que teníamos, bueno, pues no pasa nada. Tenemos cuatro o cinco, vamos a ir a las otras, ¿vale? Entonces hay que ser capaz de adaptarse. Por eso, por lo que os había dicho, si la escucha activa que os había dicho aquí nos va a permitir que en función de la argumentación del contrario, yo pueda utilizar unos argumentos u otros, ¿vale? Luego hay que intentar ser ameno. Eh, Esto es complicado, la verdad es que es una recomendación que hago con muchísimo cuidado, porque eh, ser ameno y gracioso es diferente, ¿vale? O sea, ser ameno quiere decir que tú seas capaz de hablar, eh, bueno, que seas capaz de soltar alguna broma o expresar las ideas de una forma que puedan ser más o menos amenas, divertidas, pero es verdad que las bromas son muy peligrosas. Esto, como os había dicho antes, la capacidad de malinterpretar algo es muy grande y entonces cuando tú haces una determinada broma, pues siempre hay alguien a la que le puede sentar mal la broma y las audiencias suelen ser amplias, por lo tanto es muy difícil. Yo aquí recomiendo siempre quedarse corto que pasarse, es decir, pierdes mucho más con una broma que ofenda a alguien con una broma lo que puedes ganar con una broma que haga gracia a todos y que, bueno, que esté bien y sea bueno, ganas poco. En cambio, puedes perder mucho como tu broma le siente mal a alguien en concreto, a un porcentaje de la audiencia en concreto, ¿no? Y luego, pues lo que os había dicho también antes, de que está relacionado con la sencillez, el no divagar, ¿no? El no desviarse de la cuestión principal, ¿no? Y también, evidentemente, bueno, esto lo comento, pero bueno, es por supuesto la calidad de nuestra argumentación. Es decir, al final lo importante es la calidad de nuestra argumentación y cómo hemos sido capaces de respaldarla. Otra cosa es que luego seamos capaces de comunicarlo, pero realmente el que nosotros tengamos esa información buena es fundamental, ¿no? Entonces, esto también tiene que ver con haber trabajado, ¿no? Y haber preparado bien el debate para poder tener esta argumentación tan correcta, ¿no? Y luego la veracidad. En un debate, si alguien se demuestra que alguien está mintiendo o está engañando o no está diciéndolo todo, esa apariencia de engaño en un debate es muy negativa de cara a la audiencia. Antes era mortal, es decir, en un debate, si se demostraba que alguien mentía o alguien estaba, digamos, no diciendo del todo la verdad, entonces esa persona en el debate estaba muerta. Ahora no. Ahora la verdad es que mm, entramos en un mundo
donde existe lo que llamamos posverdad, que os está comentando aquí, que es un término pues que el diccionario de Oxford incluyó en el año 2006 como la palabra del 2016 como la palabra del año, y es circunstancias en las que los hechos objetivos son menos decisivos que las emociones, ¿no? O las opiniones personales. Es decir, si os fijáis, va en contra de todo lo que os acabo de decir. Es decir, cuando lo importante son emociones y opiniones personales, en vez de la razón pura y dura, ¿no? Entonces, esto es muy importante. O sea, esto hace que haya gente que realmente no le importe que alguien mienta. A mí me alucina, o sea, me alucina que haya gente que todavía dude de esto, pero sí que lo ve, sí, hay gente que duda. O sea, hay gente que perdona la mentira. Y en un personaje público, en un debate, no sé qué, o incluso en una reunión de empresa, la mentira es algo que no puedes vivir con un mentiroso porque te está mintiendo ahora, te puede mentir luego. Entonces, al final es una cosa con la que tenemos que gestionarlo. Y esto hoy en día es verdad que que la opinión pública tolera muchísimo mejor la mentira. Es como si la memoria fuera de una memoria de pez, de tal manera que alguien miente, se ofende y se le saca en los periódicos un día, pero a los 2 o 3 días se ha olvidado todo el mundo y ya todo el mundo le trata como si no hubiera mentido, como si no hubiera pasado nada. Realmente es muy es muy descorazonador, ¿no? Esa falta de consecuencias por mentir, ¿no? Parece que la gente miente y no hay consecuencias, y a otra gente le da igual creerse o compartir mentiras, ¿no? De hecho, esto fue lo que pasó en diferentes hechos que han cambiado la historia del mundo reciente, ¿no? Como es que Trump ganara las elecciones en Estados Unidos y el Brexit con el Reino Unido de dejar a la Unión Europea en el 2016, fueron todo con campañas que estaban basadas muchas veces en mentiras burdas, pero no había, no importaba, ¿no? De hecho, hubo hay pruebas ya, y yo me imagino que según vaya pasando el tiempo cada vez se verá mejor, en la que el propio Facebook, digamos, llegó a darse cuenta del peso que podía haber tenido de que, por ejemplo, Trump ganara las elecciones en el 2016. ¿Por qué? Porque las noticias que salían en Facebook eran las noticias que estaban guiadas por algoritmos de inteligencia artificial, que podían ser las noticias que más pudieran interesar, y entonces cualquier declaración de Trump, fuera verdad o no, eran las que salían muchas veces en las noticias de Facebook. Y por lo tanto, a mucha gente que no leía el periódico, a mucha gente que no veía las noticias desde una forma crítica, pues entonces lo único que le llegaba era la información esa a través de las redes sociales. Y eso hizo que Trump ganara, por ejemplo, pues en muchos, no ganara en las ciudades, pero ganara en el campo donde a lo mejor la gente no tiene tanto tiempo para hacerse una idea crítica, ¿no? El ver diferentes medios de comunicación y tener una idea crítica de lo que está pasando. Entonces, al final, como Facebook mandaba las noticias a los usuarios que pensaban que más podían tener, más podía llamar la atención, pues entonces al final lo que hacían era que llegaban siempre noticias, los comentarios de Trump que siempre eran como muy muy exagerados, ¿no? Ya lo sabéis. Entonces, pues, siendo verdad o no, daba igual. Entonces, pero la cuestión es que Trump estaba continuamente allí. Y entonces al final lo que hizo fue, pues lo que ocurrió, ¿no? Que los demócratas ganaron, Hillary Clinton ganó en todas las ciudades importantes de los Estados Unidos, pero perdió por las zonas no urbanas, ¿no? Y mucho fue por este toleramiento de las afirmaciones falsas, daba igual. O sea, gente perdonaba que se dijera, mucha gente tenía claro que se estaba mintiendo y daba absolutamente igual. Y al final incluso le puedes llegar a votar, ¿no? Igual ocurrió con el Brexit, ¿eh? El Brexit también. Mm, que luego se reconoció por muchos de los políticos que habían apoyado el Brexit que habían transgiversado completamente los argumentos para vender a los ciudadanos de Reino Unido de que su situación iba a mejorar muchísimo dejando la Comunidad Europea. 5 o 6 años más tarde, como estamos ahora, estamos viendo perfectamente que no que no era así, pero ya se veía, ya se sabía, porque estaban realmente dando datos que no eran correctos, ¿no? Y ahora, bueno, pues la gente ha tenido que vivir con las consecuencias de tomar una decisión basada
en unos hechos que te dieron que no eran correctos y nadie pide responsabilidades. Es una cosa que realmente es difícil de entender, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a pasar un poco a definir lo que es la controversia. Déjame ver cuánto vamos, 53, ¿vale? La controversia es el requisito que os había dicho esencial en el debate, ¿no? Las dos ideas que se contraponen. Entonces, si el debate, si no se establece bien esta controversia, no se va a facilitar la toma de decisiones, ¿no? Tenemos que establecerla claramente, ¿no? Tenemos que establecer cuestiones y propuestas concretas. Si no, si la controversia es muy difusa, entonces el debate no existirá porque las argumentaciones no se enfrentarán. ¿No? Porque como es un difuso, no hay un punto de encuentro, entonces yo puedo estar diciendo una cosa que no se contrapone con lo que dice el otro. Y podemos estar hablando todo el tiempo del mundo porque como no estamos enfrentando dos ideas, ¿no? Entonces aquí hay que establecer la controversia claramente. Por ejemplo, un tema. Si yo digo que la inmigración ilegal es un problema, bueno, pues entonces aquí vamos a poder debatir sobre la justicia, sobre la no justicia, sobre la cuestión social, sobre la gestión, sobre el pago de impuestos, sobre derechos sociales, sobre realmente la ayuda que esa gente merece. Hay tantos temas que salen acerca de la inmigración que si no centramos el tema en algo, vamos, podemos estar debatiéndonos, hablando, porque realmente no debatiremos. Podemos estar probablemente diciendo muchísimas cosas, pero sin llegar. Todo el mundo va a recalcar los problemas que hay, pero no vamos a llegar a ninguna solución, ¿no? En cambio, si planteamos hechos concretos a los que debatir, sí que se pueden llegar ¿cómo diría? A ser efectivos, ¿no? Si yo, por ejemplo, decir, bueno, pues para solucionar el problema de la inmigración ilegal, hay en el país X, por ejemplo, Canadá, han adoptado este tipo de medidas, esta medida. ¿Estamos a favor o en contra? ¿Piensas que esa medida se puede adoptar en nuestro país? ¿Sí o no? ¿Por qué? Ese es un tema concreto. Y ahí sí que las dos va a haber un enfrentamiento, el que lo defienda que se puede adaptar en Chile, lo que de Canadá, el que defienda que no se puede adaptar, y entonces sí que llegaremos a tener una idea clara sobre si esa medida concreto se puede aplicar o no se puede aplicar. ¿Vale? Pero si lo hacemos en plan general, normalmente los debates generales se acaban hablando de generalidades y por lo tanto no llevan a nada, ¿no? Entonces tenemos, para establecer esa controversia, que realmente haya dos temas, ¿cómo tenemos que hacerla? Pues la respuesta tiene que ser clara, tiene que ser sí o no. Tiene que haber un punto central y esto es binario, o sea, esto es sí o no. ¿Vale? No puede ser te gustaría más que no, porque yo voy a decir que me guste más, que me guste menos, no hay un enfrentamiento. Tiene que ser sí o no. Si no, va a ser confuso. ¿Vale? Y luego tiene que estar definido en términos no emocionales. ¿No? Entonces, claro, yo si algo lo defino diciendo, ¿prefieres la opción A o la opción B, que es mucho menos progresista y social? Claro, ya directamente en la propia controversia del debate, en el propio establecimiento del debate, ya estás dejando una de las opciones mucho peor frente a la otra, ¿vale? Por lo tanto, yo tengo que plantear las opciones de una forma no emocional, que no haya claramente en ninguno favorecido en ninguna de las dos, ni la A ni la B, que cuando yo establezco la controversia. Luego el lenguaje tiene que ser claro, tiene que ser preciso, ¿vale? Y es mucho mejor que la afirmación de la proposición sea afirmativa, ¿vale? Es decir, no empezar a decir, ¿no crees que no deberíamos? Hay muchas veces no sabes qué te están preguntando siempre, ¿eh? Entonces, la proposición tendría que ser normalmente una afirmación, ¿vale? Entonces, si os fijáis, con todo lo que os estoy diciendo, es complicado, pero bueno, hay que encontrar un equilibrio entre lo que es, entre una proposición que, que nos permite, ¿no? Dirigir bien el debate y centrarlo a una proposición, pero si la hacemos tan concreta, tan concreta, tan concreta, va a ser tan restringido el debate que no va a haber apenas nada que debatir, ¿vale? O sea, tenemos que definirla bien, tenemos que restringirla, pero no tenemos que ser demasiado restrictivos porque si no, entonces apenas hay debate, ¿vale? Entonces, aquí y ahora sí que me gustaría que pudierais que cada alumno pudiera proponer un tema del debate, ¿vale? Y que le mandaréis el mail al profesor Quirós,
Pues si hoy es sábado 22, ¿no? Pues el próximo jueves 27, que todos los alumnos mandéis una proposición de debate donde la controversia está bien establecida siguiendo estas normas y entonces escojamos, el profesor Quirós y yo, escogeremos los temas que serán los que hagamos los debates en las dos últimas clases de este curso, ¿no? Donde vamos a tener ya el debate, no el debate argumental que habéis tenido, que es un debate más aséptico, donde es una cuestión más de argumentación, al debate que vamos a tener nosotros, que es un debate más dialéctico, ¿no? Un debate en el que ya podéis utilizar todo, evidentemente una buena argumentación, y vamos a seguir desarrollando la argumentación, porque acordaos, la calidad de la argumentación es lo más importante, pero donde también van a jugar papel otras cosas, ¿no? La oratoria que vamos a ver, el cómo exponemos nuestros argumentos, cómo buscamos las buenas razones que sean más convincentes, cómo somos capaces de atacar la argumentación del contrario, ¿vale? Entonces, estos son los debates que vamos a hacer al final. Entonces, acordaos, por favor, de mandar un mail al profesor Quirós, que bueno, lo recordaré en la clase del próximo martes, ¿vale? El martes 25, pero mandarle un mail antes del 27 para poder tener con controversia establecida y que podamos tener digamos, una oferta en la que el profesor Quirós y yo podamos elegir qué debates vais a defender en las últimas clases, ¿vale? Luego, ¿cómo analizamos la controversia? Porque eso es muy importante. Cuando vosotros empecéis vuestra intervención en un debate, lo que tenéis que hacer es, antes de nada, dar vuestra opinión, analizar la controversia, ¿vale? Entonces, eso os va a permitir, primero, vosotros en la intimidad, entenderlo. ¿Vale? Tenéis que definirlo. Antes de empezar a trabajar en ello, antes de construir una argumentación, tengo que entender claramente, analizar esa controversia establecida. Y luego también va a ser muy interesante que este análisis de la controversia lo hagáis público al principio de vuestra intervención, porque así a la audiencia le estáis dando a entender el por qué habéis escogido la argumentación que habéis escogido. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos analizar esa controversia? Bueno, pues con ejemplos, utilizando un lenguaje llano cuando las pongamos, ¿vale? Referencias siempre son buenas, sobre todo a autoridades, ¿vale? A criterios establecidos como diccionarios. Muchas veces podemos describir una cosa dando la función, ¿vale? O el propósito. Muchas veces es muy difícil decir qué es, pero sí es muy fácil decir para qué sirve. Y el para qué sirve muchas veces nos da muchas características de qué es, ¿vale? Muchas veces también nos ayuda a decir qué es una cosa diciendo lo que no es, ¿vale? Por ejemplo, si estamos debatiendo sobre aborto y sobre qué es la vida, podemos decir qué es la muerte también, ¿no? ¿Qué no es vida? Entonces, ¿cuándo consideramos que no hay vida? Muchas veces es casi más fácil que definir cuándo hay vida. O sea, muchas veces el definir lo que no es ayuda, ¿vale? Y luego, evidentemente, por comparación y contraste, o utilizar una combinación de todos los métodos, ¿vale? Eso es importante para ese análisis previo que tenéis que hacer vosotros de la controversia antes de empezar a preparar el debate y también ese análisis que vais a hacer en la intervención inicial en la que vais a exponer a la audiencia y al equipo contrario en qué habéis basado vuestra argumentación, ¿no? Luego, la exploración de la controversia, bueno, pues ahí es donde ya una vez que ya la hemos establecido, ya la hemos analizado, pues tenemos que explorar, tenemos que empezar a adquirir información general del tema que nos permita ir construyendo la argumentación, nuestras diferentes vías argumentales, cada una con sus bases sólidas, ¿no? Que podamos ir construyendo, ¿no? Para esto, la localización de materiales es muy importante muchas veces, si es un debate general. Vamos a obtener mucha información cuando sabemos a quién afecta ese debate. ¿Por qué? Porque si sabemos que hay un determinado debate que afecta a determinadas asociaciones, entonces seguro que habrá documentos e información de esas asociaciones acerca de esta información, ¿vale? ¿Y quién está interesado en asegurar en la adopción, en el sí, y quién está interesado en el no? Eso nos va a permitir luego centrar nuestra información, porque esa gente normalmente da un montón de razones, ¿vale? A través que te van a ayudar a ti a defender esas razones, ¿vale? A defender tu argumentación.
Luego, las fuentes, bueno, pues diccionarios, enciclopedias, libros, periódicos, bases de datos son importantes. Los think tanks que también, también suelen ser sitios donde está la opinión de expertos, suelen ser bastante buenos, relativamente profesionales, pero también suelen estar eh, como diría yo, patrocinados por alguien o por una entidad y por lo tanto al estar patrocinado por una entidad suele estar dirigido, ¿vale? O sea que aquí tenemos que tener un poco de cuidado. Y luego con Internet y con Google y todo esto, nunca utilizarlo al principio del proceso. Yo no te digo que no se pueda utilizar, pero no empecéis a construir vuestra argumentación a través de una búsqueda que habéis hecho en Google. Eso realmente es mortal, ¿no? Entonces vamos a dejarlo aquí en los que luego seguiremos con los tipos de razonamiento en la siguiente clase el próximo martes. Y bueno, nada, pues espero que la podáis seguir la clase y vuelvo a disculparme otra vez por los problemas que no nos ha permitido dar la clase cuando la tuvimos que dar el martes anterior. Nos vemos entonces este martes.